El agua cubre el 71% de la superficie de nuestro planeta. El océano mundial se ha explorado solo en el 5%, y ni siquiera podemos imaginar cuánto nuevo y sorprendente está escondido en sus profundidades. En este video, les propongo conocer los lugares más impactantes y fantásticos del mundo submarino. Disfruten del visionado. A extremas profundidades en los océanos, habita una multitud de seres vivos en cuya existencia es difícil creer, incluso cuando los ves con tus propios ojos. Uno de esos habitantes submarinos es el carnívoro asidio o Megalodicopia. Este animal tiene un aspecto muy inusual que recuerda a un hongo. En un tallo delgado se encuentra un sombrero o cabeza, la mayor parte de la cual es su boca. A diferencia de otros habitantes de las profundidades similares a él, el asidio dejó de alimentarse mediante la filtración del agua y se podría decir evolucionó. Uno de sus sifones se desarrolló en una enorme boca que recuerda a la trampa de una Venus atrapamoscas. En ella caen, como en una trampa, pequeños crustáceos y zooplancton. Sorprendentemente, estas criaturas, aparentemente primitivas, están muy relacionadas con el ser humano. Resulta que los asidios son cordados, es decir, tienen un esqueleto. Además, en la etapa de larvas, los asidios tienen un cerebro. Probablemente lo necesiten para encontrar un lugar al que adherirse. Después de esto, las megalodicopias se deshacen del cerebro, aunque cómo lo hacen aún es desconocido para los científicos. Además, los asidios son hermafroditas. En ausencia de un compañero, se reproducen por sí mismos. Y otro hecho, la megalodicopia es capaz de regenerar completamente su cuerpo a partir de un fragmento del tronco en tan solo 2 semanas. El carnívoro asidio es solo un ejemplo de lo único que es el mundo profundo. En el Océano Índico, cerca de la isla de Mauricio y la península de Le Morne-Brabant, hay un lugar de impresionante belleza. Los poderosos flujos de agua que se dirigen hacia el fondo del océano parecen una verdadera cascada submarina. Desafortunadamente, solo es posible ver este fenómeno fantástico desde el aire. Incluso el punto más alto de Le Morne-Brabant no ofrece tal vista. Por eso, para los turistas que quieren ver la cascada submarina, las aerolíneas locales ofrecen excursiones en helicóptero. Este lugar parece mágico, pero ¿cómo se pudo formar una cascada dentro del Océano Índico? En realidad, no hay ninguna cascada allí, y todo es simplemente una ilusión óptica. Este efecto se logra debido al único paisaje del fondo oceánico cerca de la isla. Las fuertes corrientes submarinas y las fluctuaciones de los corales causan el movimiento de la arena y el limo. Estos crean remolinos bajo el agua. El efecto es intensificado por la presencia de una depresión de unos 150 metros de profundidad. Como resultado de todos estos factores, desde el aire se puede ver una transición contrastante de las aguas poco profundas más claras a las aguas más oscuras y profundas, creando la ilusión de una cascada. A pesar de que el misterio de Mauricio ha sido resuelto hace mucho tiempo, este lugar sigue maravillando a muchos turistas. Además de la ilusión de la cascada, las personas también disfrutan de cómo el agua en el océano cambia su color de verde a azul, dependiendo de la hora del día. Si alguien te dijera que hay un verdadero lago en el fondo del mar, definitivamente pensarías que es un absurdo. Pero resulta que tales lagos existen en nuestro planeta. En 2014, en el fondo del Golfo de México, los científicos descubrieron una cuenca llena de agua densa e increíblemente salada. El agua del lago y el mar circundante no se mezclan debido a la diferencia de densidad, por lo que se puede ver claramente una línea costera alrededor del lago salado. Los científicos llamaron a este lago Jacuzzi de la desesperación. El estanque está lleno de metano y sulfuro de hidrógeno, cuyas burbujas ascienden y burbujean como en un jacuzzi. A pesar de su atractivo, este lugar es muy peligroso y el agua venenosa mata a todo lo que entra accidentalmente en el lago. El Jacuzzi de la Desesperación no es el único lago submarino. Estos lagos están presentes en el Golfo de México. Durante el período Jurásico, este lugar era poco profundo y estaba separado del océano. Gradualmente, el golfo se secó y en algunas de sus áreas se formaron bloques de sal con un grosor de hasta 8 kilómetros. Cuando el Golfo de México volvió a llenarse de agua, las capas de sal comenzaron a cubrirse con sedimentos de fondo muy pesados,
lo que resultó en la formación de grietas y pozos, llenos de una solución monstruosamente salada. Estos lugares comenzaron a llamarse lagos salados. El diámetro de los lagos subacuáticos puede variar desde 1 metro hasta 20 kilómetros. En particular, el Jacuzzi de la Desesperación tiene un diámetro de 30 metros y una profundidad de unos 4 metros. La temperatura de su agua alcanza los 18 grados. En la orilla de este lugar, viven gigantes corales con bacterias simbióticas, pequeños crustáceos y gusanos tubulares. Todas estas criaturas se han adaptado a la vida en condiciones extremas cerca del lago venenoso, y eso es increíblemente asombroso. El Titanic fue el transatlántico más grande de principios del siglo XX. Fue construido por la compañía británica White Star Line en 1911. Tenía una anchura de más de 28 m y una longitud de 269 m. El barco tenía todo lo necesario para un viaje cómodo: una piscina, restaurante y cafetería, comedores, salones de fumadores y mucho más. Parecía que nada podría interrumpir un viaje seguro de Southampton a Nueva York. Y el 10 de abril de 1912, el Titanic partió en su primer y único viaje con 1.317 pasajeros y 908 miembros de la tripulación. El 14 de abril a las 23:39 se informó al capitán del barco que había un iceberg directamente en el camino. Sin embargo, se notó demasiado tarde y en menos de 1 minuto ocurrió una colisión, haciendo que el Titanic comenzara a hundirse. Había solo 20 botes salvavidas a bordo, en los que comenzaron a poner a mujeres y niños. A las 2:20, el Titanic se rompió en 2 partes, llevándose a 1.496 personas a las frías aguas. De la cifra total, solo 712 personas fueron rescatadas y llevadas a tierra por el barco Carpathia. Ahora los restos del legendario barco están a una profundidad impresionante de 3.750 m. En mayo de 2023, la compañía Magellan Ltd. Comenzó un proyecto a gran escala para investigar los restos. Usando la última tecnología, lograron escanearlos. Se hicieron más de 500.000 fotos desde diferentes ángulos. El principal objetivo del proyecto es determinar la causa del hundimiento del Titanic. Y es muy posible que pronto sepamos más sobre cómo ocurrió esta terrible tragedia. El 16 de julio de 1969 ocurrió un evento importante para la cosmonáutica mundial. La NASA logró lanzar con éxito y enviar la nave espacial Apolo 11 a la Luna. Para realizar el aterrizaje tripulado se utilizó el cohete portador superpesado de 3 etapas Saturno V. Durante el lanzamiento de Apolo se utilizó la primera etapa, equipada con 5 poderosos motores que se descartaron en el Océano Atlántico. Durante mucho tiempo no pudieron encontrarlos, pero el fundador de Amazon, Jeff Bezos, decidió cambiar eso. Durante una expedición privada financiada por el multimillonario, a una profundidad de más de 4 kilómetros, lograron encontrar los 5 motores de oxígeno queroseno F1 que se encontraban en la primera etapa del cohete portador. Cada motor tiene un tamaño impresionante. Su ancho es de 3,7 metros y su altura es de 5,6 metros. La fuerza total de los 5 F1 superó los 34.000 kilonewtons. El estado actual de los motores todavía es desconocido. Cayeron al fondo del océano desde una altura de unos 100 kilómetros y estuvieron en agua salada durante mucho tiempo. En 1977, durante la inmersión del submarino de aguas profundas estadounidense Alvin al este de las Islas Galápagos, se descubrieron fuentes hidrotermales inusuales llamadas chimeneas negras. Están situadas en los océanos a profundidades que varían entre 2 y 5 kilómetros. Las propias chimeneas se asemejan a tubos de varios metros de altura, de los cuales se emite constantemente un humo negro. De estas fuentes se expulsa agua con temperaturas extremadamente altas, hasta 400 grados Celsius. Sin embargo, el agua no hierve, ya que en estas condiciones desaparece la distinción entre las fases líquida y gaseosa y se convierte en supercrítica. El color negro de la emisión se logra debido a la mezcla de sulfuros de fosfato. Cuando el agua caliente es expulsada al océano, entra en contacto con las frías temperaturas circundantes, resultando en la emisión de sulfuros de hierro, cobre y níquel.
Las chimeneas negras desempeñan un papel crucial en el sustento de los organismos en esas zonas profundas donde la luz solar no puede penetrar. Pueden ser consideradas justamente como oasis del mundo submarino. En la parte superior de las fuentes, donde la temperatura alcanza entre 200 y 300 grados, no hay vida. Sin embargo, un poco más abajo, donde la temperatura es de 100 grados, viven bacterias que forman almohadillas de varios metros cuadrados. Más abajo, donde la temperatura no supera los 80 grados, viven los gusanos Pompeya. Cabe mencionar que son los únicos animales en la Tierra capaces de sobrevivir a tales altas temperaturas. Si descendemos aún más desde la cima de las fuentes, podemos encontrar pogonóforos, otro tipo de gusanos. Se adhieren a la superficie de las chimeneas, colgando sus tentáculos rojo sangre. La longitud de estos gusanos puede superar los 2 metros. Más abajo, el espacio dentro de los tubos está habitado por moluscos bivalvos de 30 a 40 centímetros de largo. También se pueden encontrar cangrejos blancos y varios tipos de camarones. En la base de las fuentes viven depredadores de aguas profundas como pulpos y peces cerberos. Las chimeneas negras nos muestran que la vida puede evolucionar y que los organismos vivos pueden adaptarse incluso a condiciones donde, aparentemente, debería haber un vacío completo. En 2018, cerca de la isla de Yucatán, se descubrió una de las cuevas submarinas más grandes, con una longitud de 347 km. Según el arqueólogo submarino mexicano Guillermo de Anda, este hallazgo se convirtió en el objeto arqueológico más importante del mundo, principalmente porque dentro se encontraron muchos artefactos de la civilización maya. Fue aquí donde los científicos encontraron evidencia de los primeros colonos de América, información sobre la flora y fauna antiguas, así como sobre la cultura y la vida cotidiana de la antigua civilización. La edad de los artefactos es de 10 a 12.000 años. Inicialmente, los arqueólogos descubrieron 2 grandes cuevas, Sac Actun y Dos Ojos. Más tarde se descubrió que formaban un único sistema. Sin embargo, la cueva aún no ha sido completamente explorada y los científicos sugieren que también podría estar conectada con otras 3 cuevas. Aparte de los artefactos, los investigadores encontraron muchos restos de antiguos humanos y animales. Según los científicos, algunas partes de la cueva eran una especie de cementerio. Los mayas asociaban la vida después de la muerte con el agua. Por eso es posible que hayan sumergido los cuerpos de los fallecidos en el agua. Hoy en día casi nadie cree en la existencia de monstruos capaces de arrastrar enormes barcos. Sin embargo, en el pasado, entre los marineros circulaban leyendas sobre criaturas gigantes y despiadadas que vivían en las profundidades del océano y los mares, parecidas a pulpos. Con el tiempo, estas leyendas fueron olvidadas, pero hace unos años, la gente recordó de nuevo a los pulpos monstruosos. La razón fue un incidente interesante en el Océano Pacífico. Cuando algunos pescadores se adentraron lejos de la costa en su bote, notaron algo muy grande en el agua. Al instante, se encontraron frente a un enorme pulpo. La criatura estaba a punto de cubrir el bote con su gigantesco cuerpo, pero por alguna razón desconocida, cambió de opinión y se hundió profundamente en el agua. Los pescadores atónitos se apresuraron a la costa y contaron lo sucedido a los demás, pero no tenían ninguna prueba para mostrar. ¿Y ustedes qué creen? ¿Era realmente un monstruo o los pescadores simplemente se asustaron de algún habitante marino poco conocido? Escriban en los comentarios. En abril de 2018 en Micronesia, se encontraron 3 aviones de la Fuerza Aérea de EE.U, que fueron derribados por el ejército japonés durante la Segunda Guerra Mundial. Entre ellos estaban 2 bombarderos en picado SBD-5 Dauntless y un torpedero TBM F-1 Avenger. En febrero de 1944, estos aviones militares participaron en la Operación Hale. Su objetivo era la Laguna Truk, una de las bases navales japonesas más fuertes en el Pacífico. Durante la operación, los estadounidenses destruyeron más de 200 aviones japoneses y alrededor de 50 barcos de guerra. Pero también tuvieron pérdidas, ya que los japoneses lograron derribar alrededor de 30 aviones estadounidenses, 3 de los cuales fueron encontrados en Micronesia.
La búsqueda de los restos de los desaparecidos en acción durante la Segunda Guerra Mundial estuvo a cargo del Proyecto Recovery. Parte de sus tareas incluía extensas investigaciones en el fondo del Pacífico. Durante este proyecto, se encontraron los 3 aviones. Según datos preliminares, en su interior estaban los restos de los soldados que perecieron. Sin embargo, después de la investigación, no se proporcionó información al respecto. En el Mar Caribe, cerca de la ciudad de Cancún, se encuentra un impresionante museo submarino llamado Musa. Aquí, a una profundidad de 3 a 6 metros, se han instalado más de 500 esculturas diferentes, hechas de un concreto especial que no se degrada con el agua y es ecológicamente amigable. El área total del refugio submarino de arte es de 420 m². El museo abrió sus puertas en 2010. Fue creado por el Dr. Jaime González Cano, Roberto Díaz Abraham y el artista británico Jason Taylor. Los creadores del proyecto no solo intentaron asombrar al mundo con este inusual museo, su principal objetivo era proteger el medio ambiente. Con este arrecife artificial intentaban desviar la atención de los turistas que dañan el verdadero arrecife. Y lo lograron, ya que anualmente alrededor de 350,000 turistas visitan este lugar. El museo se divide en 2 partes. La primera se puede visitar en un barco especial con fondo de cristal. Para ver las piezas de la segunda parte, es necesario sumergirse al fondo. En nuestros días, gracias a la existencia de mapas precisos y navegadores, es difícil imaginar que antes la tarea de encontrar la ruta más corta era prácticamente irresoluble. Por ejemplo, los intentos de encontrar la ruta más corta de Europa a Asia fueron prolongados. El primer hombre en decidir explorar el paso del noroeste fue el viajero italiano Sebastián Caboto. En 1498 intentó rodear América por el norte. Sin embargo, se encontró con hielos impenetrables y tuvo que dar marcha atrás. Hubo muchos viajeros que quisieron encontrar un paso entre los glaciares, pero durante varios siglos, los intentos fueron infructuosos. John Franklin, un navegante inglés, también decidió explorar el paso del noroeste. En 1845, lideró una expedición para descubrir esta ruta. Sin embargo, sus 2 barcos, el Erebus y el Terror, junto con una tripulación de 129 personas, desaparecieron sin dejar rastro. 5 años después de lo sucedido, en una pequeña isla llamada Beechy, cerca de Devon, se encontraron vestigios de un campamento invernal y 3 tumbas de marinos de la tripulación de Franklin. Los lugareños afirmaron haber visto a un grupo de extranjeros. Por lo tanto, todos los miembros de la expedición fueron declarados muertos y la búsqueda cesó. Sin embargo, los barcos nunca fueron encontrados. Finalmente, en 2014, cerca de la isla King William, a una profundidad de 11 metros, se encontró el Erebus. Su campana y uno de sus 10 cañones fueron recuperados del agua. Y en 2016, en una bahía cerca de la costa de King William, se encontró el Terror. A pesar de haber estado tanto tiempo bajo el agua, el barco estaba en excelente estado, ya que la tripulación había cerrado cuidadosamente todas las puertas y ventanas. Un estudio detallado de este hallazgo demostró que, a pesar de su desgracia, los miembros de la tripulación lograron sobrevivir en condiciones adversas durante varios años. Creo que todos ustedes han oído hablar de los cementerios de alpinistas. Por ejemplo, uno de ellos se encuentra cerca del resort de esquí ruso de Dombay. Allí están enterradas personas que no podían imaginar sus vidas sin la altura que las mató. Resulta que en nuestro planeta hay un cementerio para buzos. Está ubicado a 5 kilómetros de la costa de Key Biscayne, en el estado de Florida, y se llama el Arrecife Memorial de Neptuno. El cementerio fue fundado en 2007 por el buzo Gary Levin. Aquí descansan las cenizas de muchos amantes fallecidos de los mares y océanos. Para evitar que el agua erosione los restos de los fallecidos, Gary ideó mezclar las cenizas con cemento, arena y silicona, y luego crear una figura única a partir de esta mezcla. Cada uno de estos monumentos únicos, con una placa con nombre, se convierte en parte del paisaje de los arrecifes submarinos. El Arrecife Memorial se encuentra a una profundidad de 15 metros y se espera que su área sea de 65,000 metros cuadrados.
La primera persona enterrada aquí fue el buzo Bert Kilbride, quien fue incluido en el libro de récords Guinness como el buzo más anciano del mundo. Esta idea resultó ser muy original y fue apreciada por muchos amantes del océano profundo. Sin embargo, solo sus compañeros pueden honrar la memoria de los fallecidos, ya que no muchos familiares decidirán sumergirse en el agua hasta sus tumbas. El pez remo es uno de los sorprendentes y poco estudiados habitantes de las profundidades marinas. Antes, las personas no solían encontrarse con ellos cerca de la costa, pero no hace mucho. Los buceadores incluso lograron fotografiarse con este gigante. El pez remo es considerado el pez óseo más grande de todos los conocidos. Los individuos más grandes pueden llegar a los 7 metros de largo, aunque el promedio es de 3 metros. Todo su cuerpo está cubierto de pequeñas escamas plateadas, su cabeza está adornada con un penacho rojo brillante y su espalda con pinceladas del mismo color. Estos peces habitan principalmente en regiones tropicales, subtropicales y templadas. Son habitantes de aguas profundas y generalmente viven a una profundidad de 200 a 1000 metros. Solo los individuos enfermos pueden aparecer en la superficie del agua. Después de fuertes tormentas, a veces son arrojados a la costa. Los peces remo se alimentan principalmente de pequeños crustáceos y plancton, aunque a veces comen peces pequeños y calamares. Es interesante que algunas culturas los consideren presagios de terremotos. Claro, los científicos refutan estas suposiciones, pero la gente está convencida de que el pez remo que aparece en la superficie del agua simboliza un desastre natural inminente. Sin embargo, los turistas consideran un gran golpe de suerte encontrarse con este inhabitante de aguas profundas. El 12 de mayo del 2007, un avión de carga partió del aeropuerto de Gibraltar hacia Florida, a bordo del cual había 550 contenedores de plástico con 17 toneladas de monedas de plata. Resultó que la carga pertenecía a la compañía estadounidense Odyssey Marine Exploration, especializada en la búsqueda de tesoros hundidos. El origen de las monedas, con un valor total de más de $500 millones, permanecía desconocido. Los representantes de Odisea ocultaron durante mucho tiempo en qué barco exactamente habían encontrado el tesoro. Sin embargo, con el tiempo, esta información fue revelada. El primer éxito en la búsqueda de tesoros por parte de la compañía Odisea ocurrió en el 2003. En ese momento, lograron obtener tesoros del vapor hundido Republic, con un valor total de más de $75 millones. En el 2006, Odisea comenzó un nuevo proyecto llamado Cisne Negro. Más tarde resultó que su objetivo era el barco español Nuestra Señora de las Mercedes, que se hundió durante la batalla del Cabo Santa María en 1804. La empresa estudió cuidadosamente los archivos con información sobre el barco, lo que les permitió encontrar el lugar del naufragio y recuperar del fondo 17 toneladas de monedas de plata. Este hallazgo fue simplemente increíble. Por eso los representantes de Odisea se negaron durante mucho tiempo a informar que habían encontrado el Nuestra Señora de las Mercedes. Afortunadamente, las autoridades españolas respondieron rápidamente a la situación y presentaron una demanda en un tribunal de Florida exigiendo la devolución de los tesoros adquiridos ilegalmente a España. Los españoles, por supuesto, ganaron el juicio y las monedas fueron enviadas de regreso a su tierra natal. Ahora, el tesoro del barco hundido se guarda en un museo en Madrid. Además de tener que devolver el tesoro, los de Odisea también tuvieron que pagar una multa de $1 millón por dañar el patrimonio histórico. Si alguna vez soñaste con estar en 2 continentes al mismo tiempo, te espera un lugar único en Islandia llamado la Falla de Silfra. Esta grieta, formada por el desplazamiento de las placas tectónicas de Eurasia y Norteamérica, se encuentra a mitad de camino entre América y Europa. El punto de interés islandés es muy popular entre los turistas buceadores. La falla se hunde hasta una profundidad máxima de 63 metros y en sus puntos más estrechos se puede tocar América y Europa simultáneamente con ambas manos. La falla de Silfra se formó como resultado de un terremoto en el valle de Þingvallavatn. La grieta partió el fondo del lago del mismo nombre que el valle, creando un cañón de increíble belleza. La falla islandesa no es la única en nuestro planeta, pero es única. Y no se trata solo de la oportunidad de tocar 2 continentes.
El agua aquí es cristalina, la visibilidad supera los 100 metros. Y si observas la grieta desde arriba, puedes ver completamente el relieve y el fondo de la falla. El secreto de tal pureza radica principalmente en la filtración natural del agua. El lago se repone con agua debido al deshielo de un glaciar situado a 50 kilómetros de distancia. Durante su movimiento, el flujo de agua pasa a través de lava subterránea porosa. Imagínate que este proceso lleva entre 30 y 50 años. Probablemente no encontrarás agua más pura en ningún otro lugar del mundo. El agua en la grieta islandesa es muy fría. Su temperatura varía entre +2 y +4 grados Celsius. Sin embargo, esto no asusta a los buceadores que desean viajar por un lugar único en nuestro planeta. En la isla bahameña de Bimini se encuentra un verdadero paraíso en la Tierra, el Resort Paradise Point. A menos de 500 metros de aquí, a una profundidad de 3 a 9 metros, se encuentra una verdadera maravilla geológica llamada el Camino de Bimini. Este objeto es un camino hecho de piedras. Su longitud es de 500 metros y su ancho alcanza los 90 metros. Desde el camino principal hay un desvío que tiene la forma de la letra J en inglés. Además, se encontraron misteriosas plataformas y círculos concéntricos aquí. El descubrimiento del Camino de Bimini se le atribuye a un piloto estadounidense. En 1968, volaba desde sus vacaciones en las Bahamas a casa y vio algo inusual bajo el agua. Luego comenzaron las excavaciones submarinas bajo la dirección de los arqueólogos Mason Valentine, Jacques Mayol y Robert Angrove. Durante la investigación, además del pavimento de piedra, se encontraron las ruinas de un templo. El análisis inicial de las piedras mostró que tenían una antigüedad de aproximadamente 9 a 10.000 años, comparable a la época de existencia de la misteriosa isla de la Atlántida. Parecía que todo encajaba. La existencia de la Atlántida, sumergida por el mar, estaba probada, pero investigaciones posteriores sobre las losas dejaron a los científicos aún más perplejos. Su antigüedad resultó ser mucho más antigua de lo que se pensaba originalmente, siendo de alrededor de 28.000 años. Así que actualmente es desconocido qué civilización avanzada existía aquí. Los locales tienen su propia leyenda al respecto. Creen que el Camino de Bimini es un lugar sagrado donde los propios dioses caminaban, y es aquí donde bendicen a las personas con vida. Eso es todo por mi parte. Si te ha gustado este video, no olvides valorarlo, suscribirte al canal y hacer clic en la campana. Tu actividad es la mejor recompensa para mí. Gracias por tu atención. Nos vemos pronto. Adiós.